mundo hace nada por el 3%, ni saluda, nada. Entonces es mejor negocio sacar el oro, vender los explosivos del oro, vender el cianuro del oro, vender las volquetas para el oro, los tractores, todo es mejor negocio. Hacer el anillo, acuñarlo, depositarlo en un banco, lo que sea. O sea, quien menos gana en el negocio del oro son los dueños del oro, que es la nación. Con la reforma de regalías, además, se presenta un fenómeno que crea una cierta complicación. ¿Cuál es? Es que antes de la reforma, una parte importante de las regalías iba para los municipios que sufrían el impacto ambiental. Y ahora voy a mencionar, el impacto ambiental de estos proyectos es muy complicado y el impacto social. Eso ya no va a ser así. La nación despojó a los municipios de ese derecho y lo que les va a llegar, o sea, lo que les va a llegar va a ser el 0.000 nada por ciento, en el caso del oro. O sea que ni siquiera les va a quedar un poco, digamos, en el caso de Puerto Gaitán, neta. Entonces, claro, ese proyecto minero, petrolero de ahí genera unos problemas sociales inmensos, se los comento de una vez, porque entonces, claro, dice petróleo en Puerto Gaitán y ahí aparecen unos cuantos empleos. Entonces, buena parte de los desempleados de Colombia se van para Puerto Gaitán a ver si allá de pronto consiguen un empleo. Entonces, los crecimientos de esas poblaciones son rapidísimos, no alcanza el acueducto, no alcanza el alcantarillado, no alcanza la energía. Llega prostitución en cantidades, narcotráfico, de todo. O sea, los problemas sociales de las poblaciones mineras son absolutamente dramáticos. Y en parte los alcaldes medio atienden eso, bueno, además de lo que se roban, porque se roban, en Colombia roban bastante, eso lo sabemos todos. Pero es en todas partes, o sea, la diferencia entre la corrupción local y la nacional es que en lo local, en lo municipal, roban en millones, y en lo nacional roban en billones. Esa es toda la diferencia. O sea, que no vengan aquí a echarnos cuentos de que es que son todos los mandos medios y bajos los corruptos, no, en la cúpula, cosas serias, ¿sí? Pero bueno, de todos modos, no se la roban toda y esa plata de esas regalías algo ayuda para hacer alguna cosa, algún plan de un acueducto o alguna cosa. Con esta nueva política de regalías eso se va a complicar mucho. O sea que, en resumen, lo que recibe el país o el municipio o el que sea, no importa, por regalías es muy bajo. Ahora, sobre esto hay una discusión. ¿Por qué las transnacionales dicen que es muy alto? Entonces, a mí no se me olvida un debate que tuve yo en el Senado con el ministro de Minas, el anterior y el anterior de esa energía. Entonces yo dije que Colombia tenía el peor contrato petrolero del mundo. Y a la salida me habló un periodista y me dijo, oiga, senador, explíqueme esta cosa. Usted acaba de decir que Colombia tiene el peor contrato petrolero del mundo. Y el ministro Mejía acaba de decir que Colombia tiene el mejor contrato petrolero del mundo. Entonces sí me tiene que explicar una diferencia de ese calibre. Le dije, hombre, ¿sabe qué? Lo peor es que los dos tenemos la razón. Porque cuando yo digo que el peor contrato petrolero del mundo, estoy pensando en Colombia. Y cuando él dice el mejor contrato petrolero del mundo, está pensando en las transnacionales. Esa es la triste historia de este asunto. Pero cuando uno les dice esto, les dice, bueno, las regalías son malísimas. Entonces le dicen, no, senador, pero es que no son solo las regalías. Esas empresas también pagan impuestos. Entonces usted tiene que sumar las regalías más el impuesto. Y eso es realmente lo que le queda al país. Esa es una manera ya sospechosa de presentar las cosas, porque es que el que pone una fábrica de zapatos o de pan o lo que sea también paga impuestos. Pero además lo que silencian ellos, estos que dicen que hay que sumar regalías más impuestos, y a eso lo llaman el state take, lo que toma el Estado, state take. Eso todo sumado nos lo presentan como la gran cosa. Pero cuando uno entra a desentrañar el detalle del asunto, resulta que ellos hacen la cuenta del state take, o sea, la suma de regalías más impuestos, y les da una cifra, con un impuesto, o sea, un impuesto de renta nominal del 33%. Pero cuando uno les dice, bueno, ¿y cuál transnacional en Colombia de minería y de no minería? ¿Cuál monopolio en Colombia paga impuesto de renta del 33%? Se quedan mudos, porque resulta que el estatuto tributario colombiano está lleno de exenciones tributarias que hacen que estas empresas tampoco paguen los impuestos que nominalmente deberían pagar. Pero no solo impuestos nacionales. ¿Sí? Por ejemplo, no pagan impuesto predial, no pagan impuesto de industria y comercio. Hasta apenas este año, después de todo el escándalo que hemos hecho,
las localizadas en las zonas de frontera están pagando impuestos a la gasolina. El ministro Rodado hace unos meses en el Congreso nos aceptó que la sola exención por impuestos de combustibles le valía a Drummond en el Cesar 300.000 millones de pesos al año. Más todos los demás impuestos. Ese famoso impuesto que costaba esa famosa exención que costaba cerca de 8 billones de pesos a la reinversión de utilidades, que se llamaba, ese es el nombre técnico. La mitad de esa exención se la ganaban las mineras y las petroleras. O sea, por ese solo lado se consiguieron 4 billones de pesos en exenciones tributarias. Entonces, cuando uno suma, o sea, hace la cuenta completa del state take, o sea, regalías más impuestos, y la deducción de impuestos es tan alta y la regalía es tan baja, el raciocinio al que hay que llegar es que les estamos regalando los minerales. Insisto, pago impuesto por el oro 3%, nominalmente renta del 33%, pero si la renta real es del 20%, el total de lo que va a pagar es el 23%, o sea que le estamos regalando el mineral, queda clarísimo. Bueno, pero además, con un agravante. Esta ha sido un pleito larguísimo, en el que hemos avanzado en parte porque ya se habla más del tema, pero que ha sido muy complicado. Bueno, les voy a dar un detalle, vaya aquí las cifras, del caso de un contrato de Drummond en el Cesar. Un solo caso, el contrato 07888, esto es certificado por la Contraloría General de la República. Las exenciones de ese contrato, dos exenciones de ese contrato, equivalen al 76% de lo que pagó esa empresa por regalías en ese contrato. O sea, esa empresa pagó 1.2 billones de pesos por ese contrato entre el 95 y el 2007 de regalías. Pero lo que efectivamente le quedó a la nación después de devoluciones y compensaciones fueron 283.000 millones de pesos. O sea que la exención sumó el 76% del valor de las regalías. De esos son los dos impuestos. Ahí no hay nada en renta, no hay en combustibles. Estamos hablando de impuestos diferentes. Pero bueno, había empezado a mencionarles, y con esto vamos ya concluyendo para que tengamos tiempo, si ustedes quieren, de detallar algunas cosas o de absolver algunas inquietudes. Uno de los problemas más graves que hay en esto es cómo es la contabilidad de estas cosas. Se los voy a leer para que ustedes vean dónde está el pleito. O sea, el pleito mío ha sido bueno, ¿y quién nos garantiza que las cuentas son ciertas? ¿Quién nos garantiza que cuando una minera dice vendí el carbón a tanto, lo vendió a eso? ¿Quién nos garantiza que cuando sacó unas toneladas de carbón que nos dice que sacó, fueran esas y no fueron más? ¿Quién nos garantiza que cuando dicen que el carbón es de una determinada calidad y eso determina el precio, si es de esa calidad y no de una superior? ¿Quién audita las cuentas? ¿Cómo tenemos la certeza de que no nos están engañando, de que no nos están estafando? En el caso, por ejemplo, del ferrocarril de Drummond en el Cesar, yo en un debate en el Senado demostré de manera clarísima que eso es una de las más descomunales estafas que se le haya hecho a esta nación en toda su historia. Pero dije, bueno, pero además las otras cuentas, ¿cómo son? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces el gobierno gaguea y que no sé qué, que sí se nada. Uno cuando sabe el número de funcionarios, etc., sabe que no hay auditoría. Sabe que no hay auditoría, pero bueno, me lo certificó la Contraloría. La Contraloría dice así: la información proveniente de los titulares mineros en el tema de regalías, titulares mineros son las transnacionales, en el tema de regalías es en alto porcentaje de buena fe. O sea, les creemos por fe. Por cuanto la autoridad minera no cuenta con elementos suficientes desde el punto de vista técnico o legal para controvertir o rechazar las liquidaciones de producción y cálculo de regalías que reportan los titulares mineros. O sea, el gobierno no tiene elementos suficientes desde el punto de vista técnico legal para controvertirles o rechazarles las informaciones. O sea, les creemos por fe. Yo digo, creer por fe en términos religiosos me parece una idea muy respetable, pero creer por fe en negocios
va a cobrar el sueldo al banco y si va a contar la plata a la cajera le dice, no, usted no lo cuente, es que no confía en mí, ¿o qué? Yo les doy esta edad, cualquier empresa importante del mundo se gasta un platal en auditoría, pero mucha plata, 5, 6, 7, 8, 10 y más por ciento del costo de operación es auditoría. Y esa auditoría por una simple razón, ¿por qué? Porque si no hacen esa auditoría, los gerentes se roban la empresa. El patrón, el dueño de la empresa no tiene por qué saber, todas son empresas de administración delegada en gerencia profesional, que no son los dueños. Entonces la pregunta que yo le hago al gobierno todo el tiempo, y se la sigo haciendo porque esto no lo han corregido, ¿por qué si Mr. Drummond, que es el dueño de la Drummond, no le cree a sus gerentes? ¿Por qué el gobierno nacional sí le cree a Mr. Drummond? ¿Y a cuenta de qué? Bueno, en estos días Contraloría nos certificó que lo mismo pasa con el negocio de Pacífico-Fluviales en el Meta. El Estado no tiene capacidad para auditar y para saber si lo que dice sobre petróleo, sobre las cantidades, sobre los precios, sobre los costos, porque todo eso influye en las regalías y en el impuesto de renta, ¿es veraz o no es veraz? O sea, estos tipos si quieren se pueden estar robando a este país entero y Colombia lo sabe. Sea ciencia cierta que los informes de las transnacionales llegan a la DIAN, los informes así de gordos, son de declaraciones de rentas, y como los reciben, así los aprueban. No tienen capacidad técnica para observarlos, y así es todo. Yo expliqué en el debate de la salud. O sea, la Superintendencia de Salud audita, se supone que audita 40.000 empresas y tiene 150 funcionarios. Y Geominas tiene 16 para auditar todos estos negocios. Y esto lo llevo denunciándose por lo menos de manera sistemática por ahí hace 6 años. Y esta es la hora en que no han tomado un solo correctivo. Entonces uno aquí tiene que hacer la conclusión dura. ¿Son los imbéciles? ¿O saben tanto que hasta saben hacerse los locos? Y esto lo tengo que decir con toda claridad. De cuánta corrupción hay detrás de esta. Porque hasta hace 6 años podían decir que era que no se han dado cuenta. Muy sospechoso, pues, el que administra una empresa que no se fija si se la roban o no. Pero bueno, desde hace 6 años hay un senador de la República que le ha dicho a no sé cuántos ministros de Minas, por lo menos a 13, y al de Hacienda y a todos, oiga, ojo a esto, ojo a esto, ojo a esto, y esta es la hora que no ha movido un dedo para arreglar ese problema. Bueno, terminemos diciendo un par de cosas más. ¿Qué nos enseña Santurbán? Yo le estoy dando importancia a eso de Santurbán, de Surinam. Porque Santurbán, no voy a entrar en los detalles de lo que pasó ahí, que yo creo que ustedes lo saben, nos enseña que un proyecto de esos puede ser derrotado. Ese es el punto. Esa es la gran enseñanza de Santurbán. Yo estuve muy desde el principio al detalle en eso. Pues no al detalle, porque eso fue una lucha de los santanderianos sobre el de Bucaramanga, pero yo sí estuve de cerquita, fui varias veces a Bucaramanga, hicimos debate en el Congreso y todo. Lo que nos enseña Santurbán. Bueno, entonces yo decía, cuando empezó esto, hubo gente que se me acercó y me dijo, no se metan en esa vaina, que son esos tipos, ¿quién les va a ganar eso? Eso había como 15.000 millones de dólares en juego ahí. Yo dije lo que siempre digo con las luchas, pues démosle a ver qué pasa, ya veremos. Se suponía que el TLC no se podía parar y aquí llevamos hace 5 años lo tenemos parado. Ahora pueden que al final lo aprueben, pero 5 años es bastante pobreza que hemos evitado, ¿cierto?, en estos 5 años que se ha logrado parar ese TLC. Y yo creo que el de Corea hay que derrotarlo, particularmente, y los manizaleños se la tienen que meter toda a derrotar el TLC con Corea. Es dañino para toda Colombia, pero para Manizales especialmente. Y se arrancó en la lucha. Quiero contar un poco el detalle para que se entienda por qué se ganó. Porque hay que aprender de eso, porque es lo que hay que hacer en Marmato, en La Colosa. Bueno, se nos iba a mencionar. Yo me enteré hace poco el caso de esta cosa minera grande que quieren montar aquí en los nacederos del acueducto de Manizales. O sea, hay que poner todos los ojos sobre eso. Ahí no puede haber minería. Minería a gran escala no puede haber, y ese es el acueducto de Manizales. Yo estoy invitando a los manizaleños a que lean mi libro de la historia de Manizales, donde yo cuento lo que sufrió esta ciudad por falta de agua. Fue
dramático lo que pasó aquí entre nuestros abuelos, los bisabuelos, los fundadores de eso. Manizales además tiene el orgullo de ser una de las primeras ciudades que en Colombia compró terrenos para proteger las aguas de su acueducto y desarrolló una política medioambiental. En esos días, estamos hablando de los años 20 del siglo XX, pues no se usaba la palabra medio ambiente, pero eso fue lo que sucedió. Y eso es lo que se está amenazando hasta donde entiendo yo. Hay que mirar con todo el detalle, sí, pero tengo la sensación, o casi la certeza en este momento, de que ese es uno de esos proyectos inaceptables. Entonces les cuento qué pasó en Bucaramanga. Como siempre, al principio se metieron tres que no fallan en estas luchas: ambientalistas, sindicalistas y polistas. Y como siempre los miraron como unos locos y unos tipos raros. Bueno, arrancaron a explicar y a hablar del tema y a decir no sé qué. Más adelante, me tocó vivirlo, se decidió entrar a la lucha la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Poco después, la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga tomó las banderas de la lucha y empezó a entrar cada vez más gente en la academia esto, y en algún momento entró FENALCO. Cuando yo supe que entraba FENALCO, sentí que esa lucha estaba cogiendo la fuerza suficiente para ganarse. Ya con toda esa unidad, tiran una marcha enorme de 40.000 personas en las calles de Bucaramanga, con gente de todas las condiciones sociales, y enfatizo eso, gente de todas las condiciones sociales metidas en la lucha. Las autoridades que habían venido, el alcalde de Bucaramanga siempre había sido absolutamente despectivo, ha dicho, no, eso no me importa, eso no sé qué. El gobernador había sido más sensible, pero porque las presiones de Bogotá eran descomunales. Yo supe la presidencia de la República, casi que Santos en persona presionando a FENALCO, por ejemplo, para que se bajaran de la lucha. Se hace la marcha de las 40.000 personas y el alcalde de Bucaramanga dice, listo, abajo la licencia ambiental, el gobernador dice abajo la licencia ambiental, y los que estábamos en esa audiencia pública dijimos, bueno, ganamos esto. Y efectivamente a los 8 días la Greystar retira la solicitud de la licencia ambiental, porque lo que venía era que se le iban a negar. O sea, ya no era posible que Santos pasara por encima de la voluntad de los santanderianos unidos. Y si Santos insiste en esa licencia ambiental, lo que iba a armarse en Santander y en Bucaramanga, nos dicho, apenas nos iba a recordar a los comuneros y cosas de ese tipo. Las dos lecciones: uno, se puede ganar, y dos, depende de la fuerza social. O sea, del torrente que se genere, de esa inmensa unidad. Y los líos ambientales tienen ese encanto, son líos en los que se desarrolla sensibilidad en personas que otros temas no los motivan, pero que ese sí los motiva. Y si tienen que ver con el acueducto de su ciudad, con las aguas de sus hijos, etcétera, con una serie de cosas importantes, la gente se moviliza. En el Quindío ya hay casi que un acuerdo de unanimidad que dice que en el Quindío no se acepta minería de cielo abierto, y se acabó el acuerdo. Eso fue lo que sentí hace 20 días en la reunión. Ya parece que hay un acuerdo de todos los sectores políticos del Quindío, o de casi todos por lo menos. Cero megaminería en el Quindío. ¿Por qué? Porque listo, porque este es el Quindío y esto es verde y muy bonito y no aceptamos esa vaina. Porque finalmente ese es un derecho que también tienen que tener las comunidades. ¿Cómo quieren que sea el sitio donde viven, sus paisajes, su entorno, sus aguas, sus pajaritos, sus cosas? Esa es parte de la vida. Hay gente que le parece que esas son carajadas, pero otros que pensamos que esas son cosas importantes, pues para no hablar de cosas tan importantes como el agua. Pero incluso hasta el propio paisaje puede ser motivo de lucha y de movilización, porque ese es un derecho que también se tiene que tener como posibilidad de defender. Por último, decirles esto: el momento es propicio. O sea, hay un gran movimiento nacional y continental y mundial, un poco con esa idea que yo he planteado, ¿no? Bueno, minería sí, pero no así. O sea, ¿cómo va a ser esto? Cuando también yo sé que hay gente, y me parece respetable su posición, que dice cero minería, bueno. Pero por lo menos en la idea de que sea una minería que sea socialmente aceptable. Esta es la movilización que se viene dando en Colombia, que me llamó la atención estos días. El propio ministro de Minas acuñó un término que él lo llama la licencia social. Esa vaina no existe en ninguna parte de la legislación. ¿Sí? ¿Qué es la licencia social? Y así la gente se aguanta o no se aguanta el proyecto. ¿Sí? Porque ante la movilización ciudadana, ante la lucha política, social, eso ahí no valen normas. De la misma manera es al revés, ¿no? Que si no hay movilización también se pasan las normas por la faja y hacen lo que se les dé la gana. Entonces, parte de la lucha
es cómo generar condiciones de lucha que nos permitan ejercer de manera responsable, pienso yo, porque no se trata, se me ocurre a mí, de ser irresponsables. Ejercer una especie de derecho ciudadano, que es el derecho a que tengan que obtener licencia social, y ojalá así fuera todo, ¿no? En las condiciones laborales, en todas las cosas deberíamos tener un país lo suficientemente movilizado donde la exigencia social, desde el punto de vista político, en el sentido político, en el buen sentido de la palabra, sea capaz de ejercer poder para ganar decisiones que de otra manera nos ganan estos personajes, así no tengan la razón simplemente porque tienen la fuerza. Entonces concluiría insistiendo en dos o tres ideas, ¿no? O sea, decisión de defender los valores que consideremos deben ser dignos de defender. Y he mencionado muchas cosas, no solo medio ambiente. Organizarse para poder defender esos valores. La gente del común, nosotros, si no estamos organizados, nos volvemos una montonera informe que nos maneja como se les dé la gana. O sea, la organización, sin eso no hay nada. Y por supuesto, movilización, porque sin movilización hay menos. Que quede claro que cuando hablo de movilización estoy hablando de movilización civilizada, democrática, civil. O sea, no estoy haciendo pues ningún llamado a utilizar métodos o acciones. O sea, lo digo de una manera así, no se trata de secuestrar a uno o ponerle una mano para el otro, no, en eso no se secuestra. Insisto, Santurbán es el ejemplo. En Santurbán se gana es porque es tal la fuerza social, tal el peso específico de los mundumangueses parados en sus calles, de su ciudad, simplemente diciendo no al proyecto, que eso es imposible. Simplemente con eso es la fuerza de la movilización, del tamaño de la movilización social, más que de la acción intrépida de una u otra persona. Con esas lecciones, pienso que es posible que se ganen las luchas que hay que ganar, que es al final de lo que se trata. En estos días alguien recordaba una frase de Marx, ¿no?, que decía que los filósofos se la han pasado interpretando el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. Aquí nos pasa lo mismo, podemos tener 1000 análisis sobre este tema, pero al final de lo que se trata es si vamos a ser capaces de actuar para que las cosas sucedan, si no perfectas, por lo menos sucedan de la mejor manera, y para que ciertas cosas no sucedan bajo ninguna consideración. Yo soy optimista en que el avance nacional y continental y mundial es muy grande en este sentido, y estoy seguro que si persistimos vamos a terminar teniendo éxito. Muchas gracias.